Buenas tardes. Damos la bienvenida al cuarto y último SAFO del presente año del programa de Economía. El objetivo de las salas abiertas de formación SAFO del programa de Economía es desarrollar actividades extraaulas con una visión constructivista, enfocado en el modelo pedagógico estudiantil MOPEI, que impulsa actividades científico-investigativas orientadas a la producción social, con una actitud crítica reflexiva que coadyuve a resolver situaciones al entorno. A la vez promueve la investigación formativa, que da al estudiante competencias sociohumanísticas y de negocios internacionales, para dar cuenta de los acontecimientos globales, acercando al estudiante a un entorno real, indagando el conocimiento de fuentes primarias reales con una visión internacional. Este tipo de actividades rompen los esquemas tradicionales de las clases magistrales y dimensionan aspectos socioculturales del mundo que una clase normal no llega a evidenciar. Hoy tenemos la conferencia denominada Economía en el Plan a cargo de Sheikh Lies Marsudi, que es el líder espiritual de la comunidad islámica en Colombia. Hoy en nuestro orden del día es el siguiente: presentación de la mesa directiva, himno de la República de Colombia, himno del Colegio Mayor de Cundinamarca. Vamos a leer rápidamente el currículum vitae o hoja de vida del Sheikh Lies Marsudi. Voy a estar de bienvenida del doctor Alfonso Vega, alcalde de la facultad. Empezamos con la conferencia de Islam y vamos con las preguntas del auditorio. Entonces, por favor, todos de pie a lo que vamos a presentar a la mesa directiva. Nos acompaña la señora bienvenida el expositor, el señor Sheikh Lies, el señor decano de la Facultad de Economía y Administración, el doctor Guillermo Tenorio, profesores invitados. Por favor, todos de pie, vamos a cantar el himno nacional de Colombia. Oh,
señor Thierry Massoudi es francés, sus papás son vecinos. Él realizó estudios de teología y jurisprudencia islámica en Beirut, Líbano. Tiene un diploma en Sharia, en Abu Nur, Damasco, Siria. Tiene la formación de lectura del Corán en Gabes, Túnez. Tiene estudios de civilización y geopolítica del mundo árabe musulmán, sección Medio Oriente y Alto, París, Francia. Tiene estudios de filosofía y letras y ciencias humanas en Niza, Sofía, Antípolis, Francia. Y tiene un estudio en literatura en Lycée Masséna, Niza, Francia. El señor Thierry Massoudi ha participado en la traducción, transcripción y pronunciación del Corán al idioma francés, así como la traducción del árabe al francés de discursos oficiales y religiosos en Damasco, Siria. Además, se ha desempeñado como periodista, reportero especializado en París y Niza, Francia. En la actualidad, el Thierry es profesor de árabe, biología islámica, civilización islámica, historia, arte y cultura de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Rosario. Actualmente es el fundador y director pedagógico del Centro de Estudios Islámicos Al-Qurtubi. A continuación, el señor decano dará las palabras de bienvenida. Thierry Massoudi, líder espiritual de la comunidad islámica en Colombia, señor director del programa de economía, profesor Tenorio, coordinadora, profesores. Profesor, gracias por su gestión y poder traer como invitado especial a nuestra universidad a Thierry Massoudi. Estudiantes, todos, buenas tardes. En nombre de la dirección de la universidad y de la facultad, es un honor tenerlos aquí presentes en esta aula máxima, igual que profesores y nuestro querido invitado. Las salas de formación abiertas se han convertido en un escenario académico de formación adicional e integral para todos y cada uno de nosotros. Lo que hemos aprendido, lo que se aprende, a veces supera la expectativa. Las salas de formación abiertas en nuestra facultad, y en particular en el programa de economía, son una posibilidad, una oportunidad adicional importantísima para el reconocimiento no solamente de nuestro querido país, sus culturas, sus posibilidades, su economía, sus finanzas, también para el efecto del proceso de mundialización. Hoy, definitivamente, en esta experiencia maravillosa el día de hoy, vamos a tener una observación, un comentario, una conferencia importantísima sobre unos temas que definitivamente son sumamente importantes para la formación de ustedes como economistas. Los fundamentos éticos del pensamiento económico y financiero en el Islam. Una mirada de otros mundos, de otros lugares, desde el punto de vista ético y financiero y económico. Importantísimo. Espero lo disfruten. Thierry Massoudi, bienvenido. También está en su casa de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y entonces queda usted con su auditorio. Mil gracias. Muchas gracias. ¿Hay un micrófono aquí? Solo sí. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias antes de todo por la invitación. Quiero agradecer al decano Alonso Vega, a Guillermo Tenorio, el director, y al profesor Haifer, que fue el contacto que nos conocía. Agradezco a toda la universidad para recibirnos hoy y escuchar de este tema
que fue de la elección de su administración, de hablar y de dar algunos conceptos sobre la teoría económica en el Islam. Bien, sin más, vamos a empezar entonces. Y aquí está el título, creo que está claro. Y la idea, la primera idea, entonces la pregunta es si se puede hoy en día basar sobre un pensamiento filosófico o religioso para inspirar un modelo económico. Claro que en nuestra tradición islámica la respuesta es sí, se confirma. Y como ven, lo que está pasando actualmente en el mundo, las culturas se están acercando. Y les puedo decir que ya hay muchas influencias, hay muchos acercamientos, hay muchas ideas inspiradas hasta en los países europeos de la economía islámica, de la teoría económica en el Islam. Entonces, empecemos. La primera idea es la relación entre creencia en Dios, porque los musulmanes son creyentes en un Dios único, y la economía. ¿Cuál es la relación entre las prácticas comerciales y económicas y la creencia en un Dios único? Lo tenemos en el Corán, y el Corán es el texto sagrado de los musulmanes, y es lo que fija definitivamente las reglas generales de todas las teorías, que sean económicas, que sean políticas, que sean sociales. Todo está integrado en el libro de Dios, que es el Corán, de Allah, como decimos nosotros, y los parámetros están en el libro de Dios. La pregunta es una pregunta que hace en un verso coránico un pueblo, el pueblo del profeta Jethro, a su profeta, y le preguntan: ¿acaso tu oración o tus oraciones, oh Jethro, dice el pueblo a este profeta, nos impiden a nosotros de practicar lo que deseamos en nuestros bienes? Esa es la pregunta de la relación entre una ética que sea espiritual y una práctica económica. Y está relacionado con la tradición antigua. Sepan que el Islam no es una tradición aparte de las tradiciones abrahámicas. Es la tercera tradición que aparece en la historia de la tradición abrahámica, después de los judíos y de los cristianos, sino que el Islam, y lo vamos a ver, integra todos estos ámbitos de la vida. Puede que en el catolicismo o el cristianismo en su generalidad, en el judaísmo también hubo algunos cambios después con el Islam, pero tienen que entender que el Islam integra totalmente, vamos a verlo, integra totalmente el sentido de lo económico y de lo comercial, y de la relación con Dios a través de lo económico y lo comercial. Entonces, el sistema económico en el Islam es un sistema espiritual. Esa es la primera idea que tenemos que guardar en mente. Después, el otro punto, seguimos entonces. Si hay en el Islam, como saben, bueno, todo el mundo sabe aquí más que yo, seguramente, como son este departamento de economía, que los musulmanes tienen que saber que los musulmanes todavía ven la finanza como una parte de la economía, y no hay independencia entre la ciencia de la finanza y de la economía. Vemos todavía en la tradición islámica las finanzas como una herramienta, no es una ciencia aparte de la economía. No hay esta independencia que logra tener esta ciencia en el siglo XX, en el mundo occidental, que sea en Norteamérica o en Europa. En el comienzo del siglo XX pues aparece esta ciencia de la finanza que se independiza de la economía. En el Islam no es el caso. El Islam mantiene la finanza como una herramienta y sigue a la teoría económica absolutamente. Esa es también una idea para aclarar la relación entre economía y finanza en el Islam. Entonces, en el sector económico se estudia la finanza islámica. No hay campos separados o dominios separados en esta ciencia. Ahora sí, podemos darles ahora la construcción de la visión islámica de la economía.
integra todas estas dimensiones. Entonces la visión económica en el Islam es multidimensional, integra la idea de lo político, de lo social, del medio ambiente, del desarrollo sostenible y del comercio y de la finanza. Todo en una sola visión. El Islam considera que la economía hace parte de todos y necesita de todos estos campos para desarrollarse como tal. Lo político no estructura, sino mantiene las normativas. Es lo que hace lo político. Lo político no viene dando formas a las prácticas, sino permite de mantener una ética. Es lo que se le pide a lo político, a mantener las reglas claras. También lo social que se considera aquí, vamos a verlo, el corazón de este sistema económico. Lo social es por encima de cualquier otro sentido lo que más importa en lo económico en el Islam, ¿sí? No es lo social algo que se deja. De hecho, la justicia social es el centro de toda esta teoría islámica de la economía, la justicia social. Entonces a veces se habla y muchas veces se dice hay el sistema capitalista liberal moderno y su oponente, el socialismo, o en las ramas que difieren en el socialismo también, y el Islam no sería ni uno ni el otro, es una vía media entre los dos. Es así, por lo general, que lo definen los economistas en el Islam. No es ni el liberalismo conocido ni el socialismo conocido, sino una etapa entre, o un lugar entre las dos ideologías. Vamos ahora a ver entonces las finalidades de este sistema político, del sistema económico, las finalidades entonces. Primer asunto, la creación del valor. La creación del valor. Como lo saben muy bien, permite la especulación. Vamos a hablar de esto después, explicar un poco, pero lo más importante de los valores en cuanto a la producción de valor es el trabajo. Es el trabajo, no es un sistema monetarista, sino un sistema que no permite, por lo general, que la moneda se transforma en un producto. No es el caso, es solo la moneda un medio de intercambio, no más. No es un producto. Así, en el Islam, en la tradición islámica, cuando hablamos de las finalidades y que hablamos de la creación del valor, específicamente se habla del trabajo. Dos textos coránicos muy importantes. El primero, cuando Dios dice: los que atesoran el oro y la plata y no las gastan en el sendero de Dios, anúnciales un castigo doloroso. Entonces, atesorar, claro, sin ningún fin específico, sino monopolizar el bien, se considera como un crimen en la teoría islámica. Entonces, el atesoramiento es algo totalmente rechazado, ¿sí? Y la idea es la restribución, como lo vamos a ver. Es un desdeño totalmente, ven como un atraso en los intercambios, en las relaciones humanas. Cuando se atesora el bien y que no permite la inversión o permite la producción y que dé un valor real y no un valor especulativo, se considera en el Islam como sin ninguna duda, una falla grande en un sistema económico. El Islam entonces lo rechaza totalmente. Aquí está este texto coránico. También tenemos un hadith del profeta. Bueno, aquí para los que no saben lo que es un hadith, yo creo que la mayoría saben, un hadith es un dicho del profeta. Sepan que el Corán es el libro sagrado, que es la revelación divina, el libro, como tienen ustedes, el Evangelio, tienen la Torá, los judíos, los musulmanes tienen el Corán. Se considera que la forma, el fondo es divino. Pero tenemos también toda una compilación de textos que se llama la Sunna o la tradición del profeta, y son las palabras y las enseñanzas de un profeta, no son el libro sagrado. Esa es la diferencia cuando digo hadith, para que lo entiendan, y cuando hablo del Corán. Aclaración, yo creo que todos saben, pero aclarar no se pierde.
dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, nuestro profeta Muhammad, el profeta del Islam, dice en un hadith conocido: el más amado por Dios de entre los seres humanos es el que más sirve a sus seres o a sus siervos en este mundo. Entonces la idea del servicio, la idea de servir a la humanidad, y es lo que hace la persona más grande en la tradición islámica, en todos los ámbitos, específicamente también en el sistema económico. Entonces el valor del trabajo es fundamental, y el valor del trabajo se menciona también en otro hadith, para que entiendan la idea del trabajo en el Islam. El profeta Muhammad habla de un profeta que es el profeta conocido suyo, David, también, nuestro profeta todos, por los que creen. El profeta David, cuando el profeta dice de él: ningún ser o ningún individuo gana de mejor manera su vida que el que la gana del trabajo de sus manos. Ningún ser gana de una mejor manera su vida que el que la gana del trabajo de sus manos. Y dice el profeta Muhammad que el profeta David vivía del trabajo de sus manos. Esta palabra del trabajo de sus manos, a entender aquí que es del trabajo, del esfuerzo propio, que sea intelectual, que sea gerencial o que sea manual. Todos los ámbitos del trabajo están a tomar en cuenta sobre el asunto del esfuerzo, esforzarse en no vivir sin el esfuerzo, como es el caso pues de algunos que no viven del esfuerzo, sino viven sobre los bienes acumulados o la renta. La mejor no decimos que es malo, es posible, pero no es la manera la más adecuada y la más noble, digna en la tradición islámica. La más digna es el que se esfuerza, porque en el esfuerzo, ustedes saben que la tradición islámica es una tradición de lucha. No es para nadie, yo creo, oculto. Y la lucha en este sentido es luchar en contra de sus propios instintos, la bajez del ser, y en el esfuerzo, en el trabajo, es lo que permite al ser de entender el sentido también de la vida. Entonces los que viven y que acumulan los bienes sin el esfuerzo, por lo general no respetan estos bienes, ni las personas que no pudieron disfrutar de estos bienes. Entonces siempre el Islam mira en la tradición la dignidad de los seres, y la dignidad de los seres es lo que hacen y lo que producen en una sociedad a través de sus trabajos. El musulmán no es la tradición de pereza, no existe en el Islam, ¿sí? Es una tradición que incentiva al esfuerzo del trabajo. Tenemos en la segunda parte la equidad, esta idea de equidad que está por lo general mencionada en todos los libros de derecho. Esta equidad se encuentra en un verso también coránico, cuando Dios dice: Allah es Dios, encomienda la equidad y la excelencia en la acción. Ser excelente en la acción es tener equidad, y la asistencia con bondad a los parientes. Entonces también asistir a los cercanos, hay que darles una asistencia con bondad, y proscribe la perversión, lo reprensible y la transgresión. Entonces todos los niveles de la corrupción están prohibidos en este sentido. Y la equidad, hay una palabra que es en árabe, la palabra adl, por los que hablan árabe aquí, no sé si son muchos. La palabra adl, que está en el Corán, significa también justicia. Pero aquí no es el sentido de justicia, sino de equidad, que tiene en el árabe la misma denominación, adl, ¿sí? Y el tercer valor aquí, en el sentido de estas finalidades, es el valor de solidaridad, fundamental también en el Islam. El profeta Muhammad mismo dice, en este hadith tan bello, dice: los creyentes o los ciudadanos de una misma nación son iguales a un muro construido. O son semejantes a un muro construido. Cada elemento del edificio sostiene al otro elemento. Así se mantiene una sociedad en el sistema, a la visión del sistema social o económico en el Islam. Se ve que cada elemento tiene que sostener a cada otro elemento, ¿sí? No importa que un elemento esté por debajo o por encima, hay un sentido de unión en esta tradición islámica, y la unión es lo que permite también, en el sentido económico, el desarrollo sano,
y esa es la idea entonces de la solidaridad en el Islam. Ahora vamos a mencionar, si podemos continuar, ¿sí? Las otras, aquí, en lo político entonces vamos un instante. Pero antes de entrar en estas definiciones de lo político o del acto político en cuanto a la economía, la intervención de lo político en la economía, del gobierno entonces, sepan que por lo general cuando hemos hablado de finalidades siempre se habla a través de una manera que invita, ¿sí? O que llama. Cuando vamos a hablar de todo lo que hace parte del derecho en el Islam, lo que más se menciona son las prohibiciones. No es que a los musulmanes les gusta la prohibición, tranquilos, ¿sí? No son, a nadie le gustan mucho las prohibiciones, es todo lo contrario. De hecho, las prohibiciones representan las excepciones en el sistema. Es por eso que se mencionan como prohibiciones, porque tienen que entender que en las relaciones comportamentales, sociales o las relaciones éticas, todo en el Islam es permitido, todo es permitido excepto lo que son estas pocas cosas que se prohíben, pero se prohíben absolutamente por el mal y que está en estas prácticas en la economía también. Entonces, la idea es que cuando se menciona la finalidad, siempre se habla de una manera afirmativa. Cuando se habla del derecho y de lo que no se puede practicar, por lo general se habla de la negación a lo que no se puede hacer. El Islam es una tradición de flexibilidad. Muchas personas a veces piensan que los musulmanes, bueno, no sé si algunas personas conocen musulmanes aquí, piensan que los musulmanes, con una palabra respetuosa de los musulmanes, porque yo sé que piensan que están locos muchos, pero respetando, muchos piensan que son muy extraños o que practican algunas cosas que no permiten la libertad en la vida. Es todo lo contrario. La tradición islámica es muy flexible. Si se va a comparar con las tradiciones que precedieron la religión abrahámica, que sea cristiana o judía, se van a dar cuenta que los musulmanes tienen realmente ahí unas facilidades que no tienen los otros pueblos que tienen estas tradiciones abrahámicas. Es muy importante saberlo. Entonces, por lo general, todo se permite excepto algunas cosas en el Islam. Lo extraño es que el ser humano, por psicología, cuando se le prohíbe alguito, como dije a unos amigos un día, en paréntesis aquí, ¿cuántos jugos tiene Colombia? ¿Cuántos jugos de fruta tiene Colombia? ¿Cuántos puedes tomar de jugos aquí en Colombia o en Sudamérica? Duele la cabeza de hacerla. Vas a Europa, puedes tomar, no sé, unos, pero no tantos como aquí, ¿sí? Fruta de tal, fruta de tal, fruta de tal. Me digo que del viernes al lunes el colombiano está tomando cebada con la idea de la cerveza, ¿sí? Y no cambia de durante años. Se puede que no toma todos los jugos que tiene su país. Entonces el ser humano es muy extraño, pero se fija sobre lo prohibido y a veces es una sola categoría de cosas sobre la cual se fija cuando tiene toda la belleza que existe en este mundo y no la disfruta, prefiriendo pues lo que a veces se prohibió. Es un asunto que está en todos los pueblos, pero los musulmanes sí, si se prohíbe algo lo dejan y practican todo el resto. Entonces los musulmanes aquí no tomarían cerveza, pero tomarían todo el resto en este país. Todo lo que no es licor podrían tomar. Sí. Cuidado con lo que se toma naturalmente. No falta que se toman sangre también. No. Listo. Siempre hay que ser muy preciso porque los musulmanes tienen que cuidarse de las malas interpretaciones, ¿sí? Entonces intentaré ser lo más preciso posible. Listo. Después de este pequeño paréntesis podemos hablar entonces de lo que lo político, la cuestión aquí de la autoridad. La pregunta es esta: la cuestión de la autoridad. Hay un texto coránico que dice: Alá lahu al-hukm wal-amr. Y Allah vuelve
y a Allah vuelve el mandato o el mando, es el que manda y es el que cree, que da la creación. Alá lahu al-khalq wal-amr. Es el que tiene la creación, es el que da la creación a las cosas y es también el que manda sobre las cosas. Entonces la inspiración siempre de la autoridad es de lo que Dios puso en sus principios para los seres humanos. Ese es fundamental. Entenderlo significa que los musulmanes, en su sistema político, para que lo entiendan, la autoridad máxima y absoluta es Dios. No es ningún ser humano, ninguna filosofía humana. ¿Qué significa? Que los musulmanes entonces no se, vamos a decir, se humillan, es una palabra, pero no obedecen, es lo más importante, a un sistema inspirado de pensamientos humanos. Consideran que un ser humano se le puede discutir y su pensamiento puede ser contradictorio. No hay absoluto ni hay una idea de grandeza en lo que produce un ser humano al nivel de las leyes. Las leyes son de Dios y los musulmanes siguen a las leyes de Dios también en lo político. Sepan también aquí que es muy importante saber que el Islam, como lo saben todos aquí, no desune entre lo espiritual y lo temporal. No sé si queda claro esta idea. Los musulmanes no ven una práctica política sin las reglas de Dios. Significa que manda la ley de Dios también sobre lo político. No soy un creyente en la iglesia, un economista en la facultad, un deportista sobre la carrera o en el gimnasio. No, soy musulmán en todos los ámbitos de mi vida. Y en todos los ámbitos de mi vida lo que funde mi pensamiento y lo que maneja mi vida es la ley de Dios. Entonces no hay me perdonen la palabra, una esquizofrenia para los musulmanes. ¿Qué significa la esquizofrenia? Si crees en Dios, Dios queda en la iglesia y después cuando sales de la iglesia, pues ahí se quedó Dios en la iglesia, hasta luego, y afuera haces o sigues otros órdenes. No, los órdenes divinos se siguen en la sociedad, en lo económico, en lo político, en lo social y en todos los ámbitos de la vida del ser. Dios está presente. Este puede ser en Occidente lo que muchas veces choca con el pensamiento occidental, ¿sí? Porque los musulmanes, como saben, han mantenido una tradición antigua. La modernidad está entrando con los misiles y las bombas en sus tierras, pero excepto los misiles y las bombas, que al final no es tan grave. Es mucho más grave perder la identidad que perder el cuerpo o perder la vida. La identidad es mucho más grave perderla. Así piensan los musulmanes, así son de raros los musulmanes, ¿sí? Es mucho más grave perder la identidad, la sustancia de una sociedad y el pensamiento, el sentido de una sociedad que de un pueblo, de una visión de vida, que de perder la vida en el Islam. También es la pregunta que preguntan los musulmanes. Las personas que viven sin honor o que viven porque se le han cambiado los sentidos de sus sociedades o de sus culturas, sus historias, a la fuerza de que fueron sometidos a otros pueblos. ¿Cómo viven estos pueblos? Es la pregunta. ¿A veces no es mejor morir? Entonces la idea de la dignidad es fundamental en el Islam. Es como escoger entre una mujer que sea violada o que la maten. ¿Qué escogería cualquier musulmana de buena casa, de buena familia? Entre la violación o la muerte, ¿qué prefería? Claro, la muerte. ¿Sí? Es muy claro. Porque vivir con la violación o las violaciones repetidas es mucho más pesado. Las mujeres o los hombres que fueron violados saben de lo que estoy hablando. Es fundamental esta idea. Le estoy dando unos caminos para que entiendan un poco también lo psicológico, ¿sí? Si no, no nos vamos a entender, ¿sí? Y después de hablar de la autoridad entonces de un Dios único, la visión entonces entenderán que la visión es holística, es global. Hay una visión holística y global en el Islam y nada está aparte, todo está unido, todo está absolutamente unido, como hemos explicado. Al nivel de lo político hay tres principios.
¿Cómo los ven? El primero es el principio de justicia. No voy a entrar en filosofías hoy, ni cansarme para explicar lo que es la justicia. Yo creo que saben más que yo. Yo sé que también saben más que yo que ya la justicia casi es inexistente sobre esta tierra. No tengo que hacerle mucha discusión sobre la justicia. Es un principio que antiguamente se leía en los libros y que ya los hombres de nuestros tiempos no saben mucho lo que es. Tienen palacios que hablan de en todas partes del mundo. Pero excepto los palacios de la justicia, que son los patrimonios históricos de los países, el sentido de la justicia se ha perdido muchas veces, y es muy relativo también a la visión cultural, filosófica de un pueblo, ¿sí? Soy sarcástico porque saben que a veces el sarcasmo permite no perder su control, y un musulmán que pierde control saben que es peligroso. Perdón, calmar un poco el fuego con el agua. Cuando se habla de justicia es difícil con lo que está pasando en el mundo actual, pues quedar callado. La poesía necesita un poco de entenderla. En cuanto a la justicia, ¿será suficiente un solo verso del Corán? Un solo verso del Corán que dice lo siguiente: Allah les ordena de devolver los depósitos a sus propietarios. Los depósitos pues son los bienes que vuelven de derecho a una persona que lo tiene como propio, y que cuando juzgan entre la gente, que lo hagan con justicia. Entonces, que sean imparciales a la hora de la justicia. Es una tradición islámica que no puede sufrir, está sufriendo, pero no puede sufrir normalmente no puede cambiar. Es fundamental en Islam. La justicia es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Bueno, la segunda parece aún más extraña que la primera: la guerra anticorrupción o la lucha en contra de la corrupción en el sistema. Es también un sentido absoluto. La corrupción, pues los economistas podrían hablar mejor que yo de la corrupción, saben cuáles son las consecuencias de la corrupción en un sistema. No deja nada, no deja absolutamente nada, ¿sí? Hasta que las mismas teorías quedan solo teorías cuando hay corrupción. Las cosas pierden totalmente sus naturalezas cuando existe la corrupción. Es por eso que, como explico muy bien, dice Allah en el Corán: no usurpan sus riquezas, o no se usurpan en sus riquezas entre ustedes, y no las utilizan para corromper a los jueces. ¿Cuáles jueces? Pues los jueces de los estados, de los gobiernos, y tomar el bien de los demás con conocimiento de causa. Entonces, Dios explica aquí qué es la corrupción. Pues la primera es estar deseando lo que no es tuyo, quererlo de toda manera, y pagar o practicar la corrupción para lograr lo que normalmente no es de tu derecho tomar. Entonces, en los procesos sociales, Dios está hablando que cuando la autoridad se corrompe, pues se corrompe toda la sociedad. Si los jueces, porque está hablando de los jueces aquí, si los jueces reciben para cambiar las reglas del juego, y yo sé que no es un juego, se pierde todo. Entonces, ¿quiénes son los primeros responsables? Los ciudadanos. Los primeros responsables son los ciudadanos de no querer y de no usurpar el bien de los demás, desear lo que no es tuyo, y después pues practicar la corrupción y cambiar el sentido del juicio en conocimiento de causa, dice Dios, porque sabes lo que estás haciendo, estás practicando entonces la injusticia. La corrupción en el Islam, como yo puse la palabra guerra, a pesar que en Colombia están hablando de paz, por una buena razón, que sí, a veces la guerra es legítima. A veces la guerra es legítima. Los musulmanes, en sus teorías también del pensamiento, consideran que la violencia no es un asunto que nace aparte del ser humano. La violencia es totalmente un asunto humano, y se toma en cuenta también el asunto de la violencia y su utilización. La utilización tiene reglas, pero la guerra o el conflicto puede ser justo. Eso es muy importante entenderlo. Y la tradición islámica, claro, la idea es que conlleve a la paz el movimiento de un pueblo, pero si el conflicto se presenta, no hay que tenerle temor.
fundamental también en Islam. Bueno, tercero, la circulación de las riquezas. No voy a hacerles dibujos, dar algunos ejemplos se puede. Allah dice que las riquezas en el Corán dice no deben circular entre los ricos excepcionalmente. ¿Sí? Somos del mismo estrato, entonces te vendo, me vendes, compramos, te hacemos, pero siempre es entre como dicen los colombianos, la rosca. ¿Sí? Si es un asunto de roscas, hablo en su idioma para que me entiendan mejor. Si la riqueza se queda en un asunto de rosca, pues lo más probable es que esta sociedad será una sociedad de esclavos, los que no son de la rosca. Como dicen, la rosca, lo malo en esta es que no estar de ella, como dicen, ¿sí? Entonces, si no eres de la rosca, pues pierdes todo el sentido de poder vivir con dignidad. Entonces, si la riqueza no circula de una manera justa, también se pierde cualquier sentido social. Dos ejemplos. Cifras del 2012. Cifras del 2012 en Europa. Estudios, estadísticas hechas en Europa. La primera es sobre la situación mundial. 1% de los humanos poseían en el año 2012 50% de las riquezas mundiales. 1% de la humanidad tenía en su posesión 50% de las riquezas mundiales. No hago dibujos o caricaturas para que me entiendan. La segunda son las 10 personas las más ricas en Europa en el 2012. Tenían a ellos solos 117 billones de euros. 10 personas. Las 10 personas las más ricas de Europa en el 2012. Estas 10 personas tenían en un solo año lo que no pudo dar durante cada año sepan que del 2008 al 2011, para incentivar a la economía europea, se puso 200 billones. Todos los países europeos reunidos. ¿Sí? En un solo año, 10 personas tenían 117 billones para ellos mismos, sin que sirva para nadie en un continente. Este es el estado de la economía mundial y occidental actual. Bien. Así, para terminar sobre lo político no hace las leyes, pero lo político es el que tiene que velar a los principios que hemos mencionado. No hace las leyes son divinas, pero es con el político que se mantiene este equilibrio. Si lo político en el Islam, si lo político no hace su tarea, no toma su responsabilidad para mantener el equilibrio, ¿quién termina tomando el poder? ¿Quién termina tomando el poder real? La pregunta a los economistas. Pues, ¿quién es el que tiene el poder real mundial hoy? ¿Son los gobiernos? ¿Son los gobiernos? Que sabemos muy bien que no son los gobiernos hoy. Sabemos que muy bien hoy que colapsó el sistema democrático. Colapsó. El sistema democrático políticamente colapsó. Ir hoy a votar, poner tu nombre en un papel para votar sobre una persona. Muy peligroso. Y a los que lo tienen entre sus manos, en nadie más. Ese es el poder real en lo que llamaron democracia occidental hoy. ¿Sí? Y es mundial el asunto, porque saben que se está exportando al mundo. No lo lograron en todas partes, pero con los misiles lo lograrán seguramente en algunas partes. ¿Sí? Pueden ver un país como Libia o como Siria, o la mayoría islámica hoy, o Irak o Afganistán, 40 años en guerra en Afganistán, exportando la democracia allá.
Se pregunta a los musulmanes si realmente había sido la buena solución, porque finalmente, ¿qué está pasando en Afganistán? ¿Quién es el que manda hoy? Pues es el comercio de las armas, de las drogas y las multinacionales petroleras y nadie más. Es lo que se exportó, no es ninguna idea democrática. Bueno, si hay preguntas al final tendremos discusión seguramente. Ahora son posiciones, pero se pueden discutir, no hay problema. Bueno, aquí lo social entonces, como corazón del sistema, sí, lo hemos dicho, y lo social es el corazón del sistema político en el Islam. La primera idea es la redistribución de los ingresos. Tenemos un concepto, o no es un concepto, sino un pilar de la práctica de los musulmanes que se llama az-zakat. Az-zakat no está aquí escrito, Z-A-K-A-T, es un impuesto obligatorio a toda persona que se considera rica, vamos a dar la definición de la riqueza, de un 2.5% de sus ahorros durante un ciclo de 12 meses, un año. Son 2.5% de los ahorros. Ahorros, ¿qué significa ahorros? Que nos sirvieron estos bienes para ninguna acción, ninguna inversión, no, se llama la plata muerta. Se llama la plata muerta, no hubo redistribución de estos bienes. Entonces no están sirviendo a la humanidad. Cuando no sirven a la humanidad, estos 2.5% se sacan de un ahorro para darles ¿a quién? A un pobre, directamente a un pobre, a un huérfano, a una persona necesitada. Ni a un religioso, ni a un político, ni a un partido político, ni a ninguna persona que podría aprovechar sin derecho. Es directamente al pobre. Bueno, un 2.5% de $1.000, por ejemplo, ¿serían cuánto? Es ínfimo realmente. ¿Cuántos son? Tengo $1.000. Nos dejó en el banco todo un año, dormieron ahí. Ni sirvieron ni para la comida de los niños, ni para el estudio, ni para los viajes, ni para comprarme la camiseta, ni nada. Ahí estuvieron muriéndose durante un año. Pasan 12, porque la importancia del tiempo en el Islam. Pasan 12 meses. ¿Qué hacemos? Consideramos esta plata como totalmente inutilizada para la humanidad. Es un bien que viene de Dios. Hay que redistribuir una parte para los necesitados, que ellos sí le van a hacer un buen oficio, una comida, un vestido, algo. ¿Cuántos son de $1.000? ¿Cuánto? 25, otros dicen 50. Bueno, que sea 25 y 50. ¿Cómo les parece de $1.000 50 para un pobre? ¿Mucho? ¿Es mucho por una plata que no necesitaste nada? No. Se hicieron estudios, estadísticas claras, y que contaron solo las riquezas de los que tenían que dar en el mundo islámico. Son 1,5 billones de personas sobre la tierra, y de esto 1,5 billones hay muchos pobres, quedan los que tienen que dar. Solo si daban los ricos de los países islámicos, musulmanes, no quedaría pobreza en este mundo. No quedaría pobreza en este mundo. ¿Qué significa? Que si daban todos los ricos del mundo, en todas las culturas, un 2.5% de los ahorros que no sirvieron durante un año, habría hasta desarrollo en los países. Existiría desarrollo en los países. Entonces, como ven, ustedes saben que somos un poco antivisión oficial. Las teorías del Fondo Monetario Internacional son Estas teorías dicen que somos demasiado sobre la tierra, que hay que incentivar la economía en los países que tienen los medios, que hay que ayudar, pero que algunos países, específicamente los del sur, esto que a ustedes también ser del sur, no tienen suerte, los que están bajo de la línea de los grandes superiores, de ellos inteligentes, ellos tienen que cuidar de no hacer muchos hijos. Y si no hacen hijos, como en África, que dicen que en 10 años serán 2 billones de personas. Claro que hay un susto. Los europeos ni hacen un hijo, a veces una pareja. Tienes 10, 15 hijos y una sola mujer africana. Pensando sobre 50 años, ¿qué podría pasar con Europa? Si se desplazan 500 millones de africanos en unos 50 años, o 20 años, 25 años, queda algo que se llama la raza superior.
Pues no, se va a mezclar el mundo y es lo que es el temor real, ¿sí? Unos tienen que mandar sobre los demás. Pero estas políticas son totalmente mentirosas de decir a los pueblos que no hay suficiente sobre la tierra, que los recursos no son suficientes. Lo que no son suficientes, ¿qué son? ¿Qué es lo que no es suficiente? La generosidad de los que tienen demasiado, del 1% que tienen el 50% de las riquezas mundiales. Eso es lo que no es suficiente, la generosidad. Pero los recursos en esta tierra son suficientes para 10 humanidades como esta. ¿Sí? Es por eso que se provocan a veces las guerras, para que lo sepan muy bien. ¿Sí? En otros ámbitos se provocan las guerras para reducir supuestamente los habitantes en esta tierra. ¿Sí? ¿Sí? Políticas interesantes. Lo discutimos también al final si les interesa el asunto. Ahora, la prohibición de la especulación, ya lo he mencionado, pero vamos a volver. Cuando el profeta del Islam dice, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el economista por excelencia de los musulmanes es el profeta sallallahu alaihi wasallam, es el que puso todas estas reglas, y dice, quien está en la especulación no puede estar más que en el error. Allah lo desaprueba completamente. El que está en la especulación, especulando sobre los valores, ¿y qué permite la especulación sobre los valores? ¿Qué permite? Sabemos muy bien lo que ha pasado con la especulación sobre los valores reales. La gente hoy maneja, en la mayoría de los, como saben ustedes, manejan valores reales o ficticios. Son preguntas. Ustedes son los especialistas y me ayudarán a responder al final. Pero hoy, los valores hasta del dólar, que está a ¿cuánto? ¿3,000 pesos? ¿Bajó? ¿A cuánto está? ¿2,000 algo? 2,900 algo. Sepa que el dólar colapsó hace años atrás. Y todavía vale más que lo que no sé si colapsó o no el peso. No, este no colapsa nunca. El peso no colapsa, tenemos razones por qué. Pero el dólar, se sabe muy bien que con las especulaciones, lo que algunos años atrás en Estados Unidos provocó la crisis de lo inmobiliario en Estados Unidos, ¿sí? Los apartamentos, las burbujas. Aquí en Bogotá también yo estoy mirando que un local vale 20 millones de arriendo, 25 o 50. Un local que valía hace 15 años 3 millones, ¿sí? Subió. A veces uno no entiende por qué este local vale 50 millones por el arriendo, ni ve la zona, ni ve el lujo del lugar, pero especulación, porque la gente está elevando los precios, estamos elevando los precios a lo que no es el valor de la cosa real, sino estamos jugando con el valor real y haciéndolo con la especulación un valor ficticio. No sabemos realmente cuánto valen las cosas. Después que cuando la burbuja explota, ¿qué ocurre? Como lo que pasó con nuestros amigos, muchos latinos lamentablemente, otra vez, a pesar que el señor Donald Trump no los quiere mucho, pues invirtieron mucho en Estados Unidos, ¿no? Compraban los apartamentos, muchos terminaron viviendo en apartamentos sin haber podido pagar el interés y tuvieron que salir. Después de un pago de 10 años, no lograron ni pagar el interés y al final el apartamento ni valía lo que habían pagado de intereses, no tenía el valor. A este conlleva la especulación. No hablo de Dubái, lo que pasó también en los años, al final de los años 2010, 2009, también el cual las especulaciones conllevaron a dejar muchos inversionistas e irse totalmente, y dejar así, se veían edificios elevados no habían terminado, porque todo había cambiado en el sistema y ya los precios no eran los precios reales. Esa es la especulación. Entonces no voy a hacer más dibujos para intentar explicar el por qué el Islam lo rechaza totalmente. También aquí la educación y el civismo. Bueno, ¿qué tiene que ver con lo social? Bueno, hay que explicar esto. La educación, el civismo, pues ¿qué es? Más que las barreras, los límites reales del comportamiento en la economía, donde por lo general va a empezar el engaño, donde va a empezar
la especulación, la mentira sobre los bienes, todo ese don empieza al nivel del individuo en la sociedad, al nivel del comerciante, hasta del barrio, ¿sí? Entonces, la educación es lo que mantiene el sistema islámico cuando hablamos del sistema económico. Si no hay educación para entender muy bien que lo que provoca una destrucción, lo que provoco yo de destrucción en la sociedad, tiene una repercusión sobre toda la sociedad, ¿sí? No podemos mantener ningún sistema de esta manera. Si la gente no tiene educación, no tiene civismo, es que el vivo vive del bobo, es que el bobo de papá y mamá, es que papá y mamá piden un préstamo al banco, es que el banco es el más vivo. Si ocurre esta problemática, ocurre al nivel de los individuos. Por eso es que hay que incentivar desde la niñez la educación para que la persona entienda muy bien que el bien común es más importante que el bien privado. Es también una idea islámica. No se prohíbe en el Islam de ninguna manera la producción y el bien privado, es la propiedad, es un derecho en el Islam. Como hemos dicho, no somos en otra, hasta si los Qurmutiyya conocen esta secta islámica de Irak, que son a la base del pensamiento comunista, ¿no? Sí, son los primeros rasgos del pensamiento comunista, nacen en Irak en el siglo IV del Islam. Y este pensamiento es de redistribuir sin derecho a la propiedad. Esos son los primeros rasgos, que todo es de todos. No, el Islam reconoce el derecho a la propiedad privada, pero lo que no reconoce es el extremismo de buscar mi interés propio ¿sobre qué? Sobre la tumba de una sociedad o de el que vive conmigo en una misma nación o en una misma sociedad. Es muy importante entender en el Islam, el bien común prevale sobre el bien privado. También es un punto fundamental y no lo podemos practicar sin una educación real de explicar. Así tenemos ejemplos que en la Medina del profeta, ustedes saben que Medina es la ciudad del profeta Muhammad. En la Medina del profeta, el comerciante cuando vendía algo, ¿cuál era su pensamiento? Hacer el precio el más bajo posible para el consumidor y dar la mejor calidad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Para dar un nivel de vida y democratizar, entre comillas, el mejor nivel de vida a las personas las más a veces necesitadas. Pregunto, si un celular Apple no costaría 600,000 pesos. Bueno, aquí tendría que comprobar que ese es un producto que hay que comprar, ¿no? O que sea necesario, o que es muy importante, lo que no es. Pero bueno, pensamos en los tiquetes de aviones, es mejor. Tiquetes de aviones, todo el mundo tendría que poder viajar, por ejemplo, para instruirse, para estudiar, para aprender, para conocer. Empezamos a facilitar que el viaje cuesta, como lo han hecho en Europa, 20 euros. Me acuerdo de viajes que se hacían de Francia a Marruecos por 20 euros. ¿Por qué una sociedad piensa de esta manera? Piensa de esta manera para elevar el sentido de ¿qué? De unión entre los más vulnerables y los más ricos en una nación. Así, cuando un comerciante en la tradición de Medina ganaba un poco más, tenía remordimientos. Si vendía bien un producto, que la gente lo vendía a 10 euros, por ejemplo, él lo vendía a 15, había un sentimiento de remordimiento como si sabemos que el comercio no es un engaño, puede venderlo a este precio, pero había una idea que por dignidad, por honor, lo que hizo no era lo mejor. El comerciante pensaba, era un responsable en la sociedad. Y otro punto, los comerciantes o los que manejaban los bienes a nivel comercial, financiero, eran las personas más conocedoras y más sabias de la situación social y de cómo tenían que manejar sus acciones en la sociedad. Entonces había un comercio, lo que llamamos un comercio comprometido con el bienestar de la sociedad. La pregunta es si hoy es así. Hablaba de Apple. Ustedes saben lo que está pasando con o Nike o otras empresas internacionales.
¿Cuánto pagan el niño que hace 300 zapatos al día? Sin derechos, sin seguros. $1. $1. Se habla que el mundo occidental está en contra de la esclavitud. Ese es el que maneja la más gran esclavización de los pueblos cuando están al nivel el más vulnerable. Dar a un niño $1 al día para estar haciendo zapatos sin ningún derecho, es lo que están haciendo las grandes empresas, que seguramente muchos tienen en sus pies ahora con mucho orgullo la marca, o sobre el corazón, o la marca de estas empresas que están esclavizando a una parte de la humanidad. El Islam está totalmente, absolutamente en contra de este pensamiento y de estas acciones, que sea comercial o no comercial. Yo no estoy diciendo que no se puede ganar en el comercio. Ustedes saben que la tradición islámica es una tradición de comerciantes. El mismo profeta Muhammad fue comerciante. No estoy diciendo que no hay que tener poder, no, pero el poder no puede ser solo para ti. Si tienes poder, eres responsable también de tu poder y tienes que redistribuir este bienestar y ser una persona responsable en tus comercios. Para la educación, el civismo. Tendremos seguramente las preguntas, pero continuamos. Listo. Termino con todavía. Bueno, el medio ambiente, el desarrollo sostenible. Unos ejemplos nomás, porque bueno, no es algo nuevo en el Islam, la protección del medio ambiente. De hecho, es también una tradición. Yo sé que aquí en las tradiciones indígenas de su país, yo fui mismo a la Sierra Nevada y encontré unos pueblos que dicen que son los responsables de la protección de una tierra, con los bienes que están en esta tierra, y que es un asunto sagrado. Bueno, los musulmanes no salen de la idea que, sin hacer, los musulmanes no son de ninguna manera animistas, pero también tienen esta idea de la responsabilidad sobre el medio ambiente. El medio ambiente se protege, es una protección. Las políticas de protecciones del medio ambiente en el Islam salen del mismo orden divino, que sea en el ciclo natural, el agua. El mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirá que el agua, que va a decir, el agua, dice, no gastas el agua, estarías al lado de un río, no gastas el agua. Estarías al lado de un río, vas a tomar del agua del río, te vas a bañar en el río, no botas el agua afuera del flujo si no hay una razón que se justifica para hacerlo. Hasta este punto de ecología llegaron en estos tiempos los musulmanes. Entonces, de ahí estas ideas de lo armamentístico, las armas y sus influencias sobre el medio ambiente, porque los otros asuntos tecnológicos o que producen algo en el Islam, hay que legitimizar el asunto del bien. Sí, se justifica utilizar la tecnología. La tecnología, no todas las tecnologías tampoco son a hacerles elogios. Damos el ejemplo de qué, por ejemplo. ¿Cuál ejemplo tenemos hoy? Que por esta razón muchos antes de morir tendrán unos cánceres en el cerebro, o en los oídos, o en la cabeza, o en los pulmones. Sabe que las radiaciones, hasta si las grandes empresas no hablan de hoy, en unos 20 años verán las catástrofes que ocurren con los cuerpos de los humanos con estos inventos, que cuando no los tenían nuestros abuelos, no sé si vivían mejor o sí, claro, estaban menos conectados, pero cuando ves la niña lo que está escribiendo en el Transmilenio, no sé si fuera realmente necesario o el niño, que tenga un celular para hacer estas discusiones. Estamos conectados, también es una tecnología que se puede utilizar, pero también con límites, las limitaciones de los medios tecnológicos cuando son destructivos para el medio ambiente y la vida humana. Aquí un hadith, entonces ya saben lo que es el hadith, el dicho del profeta, magnífico sobre el medio ambiente y cómo se ve, cómo se entiende la idea del medio ambiente en el Islam. Dice, sallallahu alaihi wasallam, si uno de ustedes tiene
una mata, una planta en la mano, y que se le diga que llegó el fin de este mundo, ¿sí? Tiene una rama en la mano, una semilla, una planta, y que se le diga al instante, ya llegó el fin de este mundo, o ya se acabó nuestra vida, nos van a matar, o cualquier asunto, porque finalmente el fin del mundo, ¿cuándo es? Es cuando se muere uno, ¿no? Es el fin del mundo, ¿sí? El día que se muere uno ya es el fin del mundo. Unos dicen, ¿cuándo será el fin del mundo? Pues el día que te mueres es el fin del mundo, ¿no? Es muy sencillo en el Islam, somos muy pragmáticos en este. Entonces, si te dicen que te van a matar en este instante, o que vas a perder la vida y que ya de nada sirve, para unos de nada sirve. Sembrar, dice el profeta, utiliza el tiempo que te queda, ¿para qué? Para sembrar esta mata, esta planta. Este es un discurso muy fuerte sobre qué, sobre la visión del futuro en el medio ambiente, el futuro. También el manejo del tiempo, porque el medio ambiente finalmente es como un ser vivo también, ¿no? Tendrá que morir, pero hay que manejar su tiempo. Y la esperanza, que tiene que tener una humanidad para mantener sus principios a pesar de las adversidades. Este hadith habla de muchos sentidos profundos, pero en el sentido del medio ambiente es mantener una visión sobre el futuro y de cómo se puede desarrollar mejor el medio ambiente y siempre participar a su protección y a su bienestar sin fallar, sería en los momentos los más difíciles. Y después de hablar de la protección, entonces tenemos un sistema que se llama al-waqf, al-habus. Este es en el desarrollo sostenible. Bueno, esta idea es el waqf o el habus, la tradición maliquita del derecho, es una donación para, por ejemplo, de un patrimonio, para un uso fijo de este patrimonio en una obra de caridad o social. Le voy a dar un ejemplo, siempre los ejemplos hablan mejor. Una persona tiene muchas tierras en Cali, Valle, mucha cana de azúcar, muchas fincas. Y dice, un día quiero hacer una obra. Ese es un sistema económico en el Islam muy importante, el waqf. Muchas tierras eran así. Dice, voy a dar 10 hectáreas con una finca y la voy a regalar a la institución de la Universidad Colegio Mayor de Bogotá, Colombia. ¿Cuál es el uso que tiene que? Claro que tiene que poner los principios de esta donación. Dice, esta donación la voy a dar a este Colegio Mayor. ¿Para qué? A esta universidad. Para que cada año se vende la cosecha de la caña de azúcar y que se le dé, por ejemplo, a 15 de los estudiantes los más pobres de esta universidad hasta que terminen sus estudios. ¿Entendieron la idea? Entonces, ya que claro, tienen que ser también, en general dicen, tienen que ser buenos estudiantes, claro, no más escoger, va a venir aquí, va a decir, estos 15 estudiantes que escogí de familias humildes, van a poder aprovechar de lo que se da a través de la venta de las 10 hectáreas de caña de azúcar en cada año. Entonces, cada año llega una donación a estos 15 estudiantes y así, ¿quién tiene que cuidar entonces esta tierra? Pues, como es la donación, es la misma universidad. ¿Listo? O deja un responsable, esta misma persona, para que cuide esta tierra y de estas ganancias se le da a estos estudiantes humildes. En el mundo islámico este funcionó durante siglos. Muchos de los grandes que tuvimos, gracias a Dios, vivieron del sistema del waqf. Grandes estudiantes o genios que tuvimos en la tradición fueron de familias humildes la mayoría. Pero por la donación o la participación de los ricos, fijando alguna parte de sus patrimonios para el bien común, pudo sobresalir mucha gente y terminar sus estudios y tener un bienestar durante los momentos los más difíciles de sus vidas. Un estudiante vive momentos difíciles a veces, hasta para tomar un bus, comer algo que le gusta, vestir, depende de las familias, pero a las familias humildes a veces el estudio es un sacrificio de toda la familia para que pueda estudiar. Es un ejemplo, pero que le quede claro esta idea. Es un ejemplo.
Ese es el sistema de waqf. Ese sistema de waqf o habus, nadie puede, excepto, claro, la persona que lo dio tiene derecho de control, y también por detrás normalmente hay un sistema gubernamental que cuida estos bienes para el uso que se eligió en el momento. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy sencillo: la tierra de Damasco, Siria. La mayoría de la tierra de Damasco, específicamente las partes agrícolas, eran waqf. Cuando vino el Estado moderno, retiró estos bienes, y ya las personas que aprovecharon de estos bienes durante siglos, de las personas más humildes, no pudieron aprovechar más, porque el Estado moderno monopoliza los bienes en el nombre del bien común, y nunca se ve ningún bien común, lamentablemente, porque todo termina en burocracia y en corrupción muchas veces. Pero estos bienes a veces pueden ser manejados, si el Estado no tiene la capacidad de que es un Estado corrupto, lo puede manejar personas privadas. Esta donación la puede manejar personas privadas. Depende entonces del contexto en el cual estamos, ¿sí? Entonces no digas, voy a dar una donación si la gente que está alrededor tuyo son corruptos, ¿sí? Tú puedes tú mismo manejar como una donación a los pobres sin mencionar o sin tener un contrato ante el Estado, porque es muy probable que en las leyes modernas pues se te retira el derecho sobre este bien, o el control sobre este bien. Pasamos a, yo creo, en los contratos comerciales. Casi no hay ningún detalle que no fue discutido todos estos 1500 años de Islam. Cada vez que tuvimos un caso de jurisprudencia fue discutido, se dio unas respuestas de cómo tiene que ser el comportamiento en cuanto a un contrato comercial. Entonces, sería muy extenso dar ejemplos, pero tenemos miles de contratos y de comportamientos en cuanto a los contratos comerciales y cómo tiene uno que manejar las transacciones en el Islam y el intercambio y el comportamiento en estos intercambios. Las restricciones que existen en el sistema comercial específicamente, tiene que ver con la prevención del litigio. Nos prevenimos, hay una prevención muy grande del litigio en el Islam. La idea es que no existan, no es posible, pero que sean muy reducidos esos asuntos de litigios entre las personas en el Islam. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si hay mucho litigio, ¿a qué conlleva? Por lo general en una sociedad se pierde ¿qué? Entre las personas. ¿Les doy un ejemplo sencillo o se me van a ofender? Algunos países puedes arrendar un local comercial o un apartamento con una cédula. Con tu número de cédula, tu nombre, firmas y un papel en la agencia que eres la persona y pagas y ya. Algunos otros países, si quieres un local comercial, ¿qué te piden? Te piden un fiador solvente, con finca raíz. También te piden los extractos bancarios tuyos, de la esposa, de los hijos, del abuelo, si está reportado. Bueno, es todo un asunto. Cuando las transacciones comerciales son así, ¿cómo se siente uno en general? Cuando va a hacer una transacción o que va a necesitar hacer un trabajo o una vivienda o algo, ¿cómo se siente? A veces, como no encuentra a veces ni el deudor con finca raíz, pues lo paga en el centro allá. Chiste, claro, no quiero hacer pero yo sé que se hace. ¿Sí? Bueno, ¿qué haces? Tienes que trabajar. Entonces, estamos como diciendo a la gente, pues se pierde la confianza, primera cosa, en los litigios, y también las leyes ya se transforman no en leyes del bienestar, sino en leyes que se transforman ¿en qué? En barreras casi, para las personas, para sus bienestares. Entonces la persona cuando siente que es injusto lo que le están pidiendo, ¿qué va a hacer? No va a respetar esta ley. El irrespeto a la ley pues forma el caos. Más leyes, menos respeto. La idea es menos leyes para más respeto. Es lo que promueve el Islam. Promueve el Islam menos leyes para más respeto. Mucha carreta en los asuntos judiciales,
menos se va a respetar. ¿Por qué? Porque la gente no va a poder respetar todos estos mandamientos hechos para evitar el daño en tal o tal o tal. La prevención no es posible cuando se pierde la confianza entre las personas. Específicamente que en el Islam lo mundano no es lo más importante. Lo mundano no es lo más importante. Un litigio sobre lo mundano es gravísimo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el conflicto también, si conflicto hay, tiene que ser sobre... Si vamos a entrar en conflicto, y que el conflicto existe, tiene que ser por razones nobles, no por razones sin importancia, mundanas, que un hijo no se vio en la herencia, que perdió a la madre, que no habló con ella durante 15 años, que se murió y que no la vio. Este ya no se llama sociedad. ¿Cómo se llama este? Se llama una selva ya, no es una sociedad, ¿sí? Cada uno está tirando por su lado por los asuntos mundanos. Es fundamental que en el Islam los asuntos mundanos no sean los que toman lugar sobre los asuntos metafísicos, llamémoslo así, o los asuntos pues trascendentales del ser, ¿sí? Es muy importante. Mantiene entonces la espiritualidad de los seres. También en lo financiero, ahora sí, el asunto, abajo del financiero, el asunto del riba, el riba. El riba, entienden la palabra riba en árabe por el interés. El préstamo a interés o el descuento sobre la deuda. Los dos. Porque lo que tienes en deuda tienes que pagarlo. En el Islam no hay un descuento sobre las deudas. Se dice, no, págame, me debes 20 millones, págame 16 y te hago... No, te debe 20, tiene que pagar 20. No tiene por qué pagar 16 hasta si tú lo quieres más rápido. Te da los 16, pero después tiene que cumplir con todo lo que tomó. Este también se considera interés. Pero lo más importante, lo que más conocemos, es el interés, el préstamo a interés. Ahora, muchos me podrían preguntar, pero entonces el tiempo vale. Claro que el tiempo vale, sí. Entonces, si hay un préstamo de que una persona no te devolvió la plata a tiempo, claro que se puede darle una multa por el tiempo que se perdió, sí, pero no se puede practicar interés sobre la transacción monetaria, no. Entre comillas, la plata no multiplica la plata, es la idea. La plata queda, como hemos dicho, no un producto, sino una herramienta de intercambio no más. Vamos a explicar el porqué de la prohibición del interés en una sociedad en cual el interés es el fundamento de la economía mundial casi hoy, ¿no? ¿Sí? Hay países con deudas hoy, ¿no? Países enteros, naciones que fueron compradas por las deudas, ¿no? Lo que decía al comienzo, ¿no? Los que mandan de verdad son los que endeudaron a los gobiernos y a los países, a las naciones. Son ellos que mandan sobre las políticas hoy de las naciones, no son ni los pueblos ni sus gobernantes, ¿no? Cuando se le debe algo a alguien, es el que termina mandando en la casa. Especialmente si compró una parte de la casa con la deuda, ¿no? Que no le devolviste y que tenías con él. Este es una catástrofe. ¿Qué pierde uno con la deuda? ¿Qué pierde? Con la deuda pierde propiedad. No es el propietario, no es el que tiene el bien realmente. Es como compras un carro, has pagado 2 millones, el carro vale 50. ¿Quién es el dueño del carro todavía? ¿Ah? ¿Es tuyo? No, no es tuyo. Dices que tienes un carro, pero tendrías que decir, me prestaron el carro. Si fueras muy sincero, tendrías que decir, me regalaron una platica para hacer tal cosa, pero todavía no es mío. La casa tampoco, es del banco. Entonces, la mayoría de los pueblos hoy viven con bienes que no son suyos y que pagan a interés, y que los intereses, como la tasa va aumentando, más el tiempo pasa y puede haber un accidente que no pagas durante un tiempo, ahí multiplicaría entonces la deuda. Tendrías que pasar la vida pagando la deuda a veces, y a veces no logras pagar más que la tasa del interés. ¿Sí? Porque a veces nunca logras tener el producto realmente y termina uno pagando el interés, sin nunca poder pagar realmente y tener el derecho a su bien. Ese es un engaño profundo entonces. Un engaño que se juega al nivel de la psicología de los pueblos, de los individuos. Muy importante. Porque en general, ¿por qué se endeuda una persona? ¿Por qué? ¿Siempre es por la operación del niño que va a morir? No. En tal caso sería hasta en el Islam permitido.
hay que salvar una vida. Bueno, listo. Pero ¿por qué hay que cambiar del carro que tienes desde 5 años? No porque el vecino compró el carro de al lado, y que vale 90 millones, y que tú no tienes los 90 millones, pero los quieres para comprar el último 4x4 cuando no vas a poder pagar la gasolina del 4x4. ¿Sí? Este es un juego sobre qué realmente. Es un juego sobre las mentes, la psicología y sobre el asunto de la ostentación en la sociedad. Vivir encima de sus medios. Gracias. Vivir encima de sus medios. Ahí está el engaño del interés. Muchas personas que han pedido deudas a los bancos no necesitaban fundamentalmente lo que pidieron. Era para darse un lujo que no podían sostener. Esa es la pobreza mental y la pobreza humana. No es un asunto de pobreza real. Hay personas que nunca tuvieron carros y que con sus caballos fueron felices todo lo largo de sus vidas. En nuestros países aman mucho a los camellos. Mucho a los camellos. Y ve el camello casi como una persona de la familia. Lo carga, lo devuelve, está feliz con su camello, le das un 4x4, no lo quiere. ¿Por qué? Se da el 4x4, hay que ponerle gasolina. Molesta que llevarlo al mecánico. Están felices, viven felices. Es un asunto de mentalidad. Se vendió a la gente lo que no necesitaba. También los asuntos de préstamo, la titularización en las empresas, cuando se venden productos, cuando se necesita una liquidez, una empresa necesita una liquidez, se hace titularización de algunos bonos o acciones y se venden también no se permite porque no se vende en necesidad. Una empresa no puede engañar a una persona vendiéndole en necesidad. La otra idea es el concepto de incertidumbre, el gharar. No sé si me escuchan, el gharar. ¿Qué es el gharar? El gharar es vender algo o comprar algo del cual no tenemos la seguridad del valor real. Maneja todo el mundo hoy, los seguros, por ejemplo. Pagas una prima, ¿no? ¿Listo? Para un supuesto un accidente que podrías tener. Si no lo tienes, a veces el contrato sube o baja al nivel de lo que en el contrato. Tenemos contratos de seguros en el Islam, pero no de esta manera. No hay un aumento del seguro. El seguro no puede así también estar en especulación. ¿Sí? Te vendo a tanto. ¿Por qué? Muchas veces nos explica que se vende el seguro a un precio que no es el valor real de lo que se merece. Entonces también se considera una estafa en el sistema económico musulmán. También los contratos pues con los bancos y el sistema bancario. Antes de pasar al sistema arriba, tenemos dos categorías de interés. Dos categorías de interés. Riba nasi'a. ¿Y riba nasi'a qué es? Riba nasi'a es este asunto de la multiplicación pues del interés sobre el tiempo. Ese es lo que se prohíbe funcionalmente. Y riba nasa es sobre los valores reales de las cosas. Entiendan muy bien que hay cosas que tienen un valor fijo, no puede cambiar. Explican los valores que hay como el oro, por ejemplo, la plata. Hoy en día el mundo entró en especulación ¿Por qué? Cuando en el comienzo eran ¿valores de qué? De intercambio, intrínsecos. Cuando eso entraba, me decían que al comienzo del siglo aquí ibas con los 2,000 pesos, te daban 2,000 pesos en oro, ¿sí? Todavía era un valor real. Hoy, si saco un billete, ¿cuánto vale? Un billete de 5,000 pesos, ¿cuánto vale? Pues el precio de su impresión nomás. 100 pesos, 50, no sé. Pero ¿cuál valor real tiene? Especularon hasta sobre los valores reales. ¿Sí? No es nada hoy. Y sufre de especulación. El problema es que si es el asunto del intercambio entre todo un pueblo, entre todos los ciudadanos de un pueblo, y que sufre del interés, y sufre de las tasas cambiantes, pues, y que sufre de la deuda también de un país, ¿qué es? ¿Se acuerdan de Argentina hace años atrás?
De un día a la noche, nada. ¿Sí? Puro papel. ¿El papel de qué sirve? En el Islam, ese es fundamental y que lo entiendan muy bien, ese sí, ese no se toca. Es como decirte, tu sangre, ya está pasando lamentablemente, tu sangre va a ser un valor ¿de qué? De compras y ventas. ¿Lo aceptarías? ¿Por qué? La moneda es en el sistema económico lo que es la sangre en el cuerpo humano. Es fundamental esta idea. No es sino una herramienta para la vida, pero si se transforma en producto, pues se van a vaciar los cuerpos de la sangre. ¿Qué estamos esperando cuando se vacía el cuerpo de la sangre? O que sufre especulación, o que una sangre vale más que otra. ¿Qué se está esperando? La muerte. Entonces es un sistema mortal, fatal. El sistema especular sobre los bienes, los valores intrínsecos, como las materias. El profeta los mencionó claramente, dijo, oro, plata, no se toca, es para intercambiar. Y las materias que hacen parte de la economía en cada cultura. Por ejemplo, el alimento. ¿Cuál es el alimento fundamental que tienen los colombianos? Que está en todos los platos, en la mañana, el arroz, por ejemplo. El arroz, ¿por qué? Porque es un pueblo que vive con este alimento, es el arroz, no es el trigo, no es. El arroz tendría que tener unas limitaciones en el comercio. No podría jugar uno con este, ¿por qué? Porque es un pueblo que vive de ¿qué? De este alimento. ¿Sí? Si se transforma también en un producto comercial, de que hace parte del alimento fundamental de un país, que está esperando muchas veces, hoy está hablando de, hace 2 semanas atrás escuché que, bueno, por la producción del arroz ya va a subir el precio. Gravísimo por la familia pobre de este país. ¿Sí o no? En otros países es el pan. Nosotros tuvimos revoluciones por el pan. Chistoso. Dice que cuando se sube el precio del pan ahí, la gente sale en la calle, acaban con todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pan no se toca, el pan es sagrado, el pan es la comida de un pueblo. Lo que es por ustedes el arroz, por ejemplo. Y el profeta dio así, el profeta Muhammad, una lista de alimentos o de materias primas que no se pueden tocar. Porque serían materias necesarias para un pueblo, no podrían ser productos de ventas o de compras. ¿Listo? Claro, lo puede comprar, lo puede vender, pero el precio no tiene que cambiar. Tiene que ser fijo. Y ese mantiene el bienestar en la sociedad. Ahora, la desigualdad en el sentido de que de las sociedades, la desigualdad económica se debe a qué pensarían ustedes. A todo lo que hemos mencionado previamente se debe la desigualdad económica. Todo lo que hemos mencionado en sentido de qué, específicamente de la especulación, el interés, también la falta o la problemática de la circulación, de la redistribución de las riquezas, todo es lo que forma la desigualdad o la pobreza o la miseria en una sociedad. Porque el Islam tiene estos límites. Ahora la pregunta es si el Islam prohíbe la riqueza. No, lo hemos dicho, lo repito y lo voy a repetir muchas veces para que no entiendan ustedes, no somos cristianos, somos musulmanes. Ustedes sí son cristianos. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Los cristianos ven la riqueza como un asunto, por lo general en la tradición cristiana es un asunto que se ve como tener un éxito social, por lo general se ve en las tradiciones que son de esta cultura, que sea cristiana, protestante, no, la protestante no, perdón, católica más que todo. Max Weber habló de pues los protestantes ven el éxito material como un éxito también en la vida espiritual, ¿sí? Bueno, tampoco llegamos a los musulmanes, les he dicho, es entre uno y el otro. Pero en el catolicismo muchas veces se ha visto la riqueza como un pecado. Hacen voto de pobreza. Este voto de pobreza es un asunto personal en la vida espiritual, pero en el Islam no se ve la pobreza como algo que hay que buscar. No, al contrario. El musulmán tiene que ser productivo, que tener éxito
económico y, de hecho, cuando una persona prefiere tener amigos en un bienestar económico o amigos pobres, por lo mínimo, si son generosos, ayuda. Entonces el Islam incentiva a la sociedad a producir, pero valores reales, y no valores especulativos. El musulmán tiene que ser pudiente en sus bienes materiales, pero para un bien social también, y esa es la visión del Islam en cuanto a la producción. Los bancos islámicos, ahora sí, lo puse como un plus, porque mucha gente no sabe lo que es o no tiene idea de lo que es. Bueno, ¿qué es un banco islámico? Llámanlo banco participativo, así lo llaman en otros sistemas. Lo llamamos islámico, pero es un banco participativo. ¿Qué es? Vamos a darles algunos productos de estos bancos islámicos. No maneja el interés, sino que participa en tus acciones económicas y comerciales. Por ejemplo, tenemos el musharaka. La palabra musharaka significa asociarse a, usharikuka, asociarse a una persona en el capital de su empresa, por ejemplo. ¿Qué hace el banco? Dices, necesito $100,000 para montar una empresa de tejidos en Medellín, Colombia. ¿Estás seguro? Es que son paisas, cuídate. Dice el otro, dice el árabe, tranquilos, son nuestros primos. Nos entendemos muy bien, de hecho me casé con una de ellos, sí. Todo va bien, los primos los primos paisas, los parceros paisas me van a ayudar. Yo traigo el capital de Emiratos y ellos aquí van a hacer el comercio con los tejidos. Bien, muy bien. Telas. ¿Estás seguro? Dice, estoy seguro. Cuando va al banco allá, prepara todo el plan. Claro, ¿quiénes son tus socios? ¿Estás seguro? Claro que hay un estudio. Puede venir hasta la persona del banco a ver si realmente el plan sirve o no sirve. Y te dice el banco, bueno, listo. Le vamos a poner un 70% y ustedes, ¿cuántos ponen? Un 30% con sus socios. ¿Listo? Listo. Pero el banco no entra con la idea de estar siempre ahí. Es para incentivar tu acción económica. Cada vez que ustedes van pagando un porcentaje del capital que puso el banco, él se va retirando poco a poco. Depende si te va muy bien, no sé, en 10 años, por ejemplo. Pero te lo revende, voy a decir que es la ganancia de un banco que hace Claro, no te lo revende al mismo precio. ¿Entienden? Te lo va a revender más caro, porque ya la empresa funciona, ella ganó la empresa en sus acciones, y entonces te va a decir, bueno, te doy 70% de los $100,000, pero quiero de ti, por ejemplo, que me compras después las partes a un precio mayor. Es un asunto de negociación. ¿Sí? Entonces van ganando sobre la participación. No sé si quedó claro el ejemplo. Sí. Es una de los productos que tiene el Banco Islámico. También el mudaraba. El mudaraba es la fiducia. No sé si queda claro. Ven, la fiducia hoy actualmente tiene otros sentidos en los bancos actuales, pero la fiducia antigua específicamente, ¿qué es? El mudaraba es por ejemplo, una persona que pone el capital o un banco que pone el capital y tú que pones el trabajo. ¿Listo? Dices, yo tengo, por ejemplo, esta idea y el banco que dice, bueno, te vamos a dar el capital para la idea, pero 50-50. ¿Qué dices tú? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ideas hay que mantenerlas y el banco va ganando contigo. Ahí está la ganancia del banco. 50% de tu trabajo, pero también es de su capital. ¿Sí? Él pone el capital y tú pones el trabajo, pones llamamos la mano de obra, pero el trabajo, el esfuerzo, y ahí van compartiendo las ganancias. También ese es un concepto que está en los bancos islámicos que se llama el mudaraba. Hay otros productos, no tenemos el tiempo de hacer todo exhaustivo hoy, yo voy a terminar sobre la conclusión entonces. Y digo que el sistema islámico en la economía, en la finanza, es un sistema basado sobre la espiritualidad y no sobre lo material. Lo que se busca es un bienestar
al nivel político, social, medioambiental, comercial y financiero, y en este orden. Pero lo que se busca no es la ganancia, el extremismo, porque es un extremismo. Se habla mucho de los extremistas islámicos. Déjenme decir hoy los extremistas capitalistas, si me permiten esta palabra. Se habla mucho del terrorismo islámico. Déjenme hablar hoy del terrorismo ¿de qué? De la economía de mercado. Déjenme hablar de este. Porque no es menos, hasta si no se ve por los ojos, criminal que la matanza es matar de otras maneras. Entonces, es por eso que devolvemos lo espiritual en su lugar. El ser humano no es un producto de venta y de compra, y su vida tampoco. Entonces, somos por una sociedad, por una economía de mercado, pero no por una sociedad de mercado. Esa es la idea. La sociedad humana no es un mercado. Todo no es consumo, todo no es un producto. Pero se puede practicar en el Islam la economía de mercado con sus límites, hasta que mantenga sus límites en una sociedad. También el trabajo, el comercio, la producción, son actos de devoción en el Islam, son actos de bien en cuanto a lo que se busca con Dios. Producir, trabajar, tener éxito económico es una devoción en el Islam, no es algo mal visto, lo repito, es lo que se busca. Gozar es un derecho y redistribuir una pequeña parte para los ricos es un deber. Repito esta frase. Gozar es un derecho. Vivas muy bien, como dicen los colombianos. La pasamos rico. Está muy bien, pasa la rica, pero no te olvidas de qué? De repartir una parte de esta riqueza, como es rico, a los que no disfrutan. Ese es el Islam en la economía. Vive bien, pero no olvides la dignidad del humano que no tuvo la suerte, y lo que tienes es una responsabilidad y es un don y una misericordia de Dios. Nadie, según la tradición islámica, tuvo lo que tiene por su fuerza, por su inteligencia, por su belleza, hasta si la gente dice realización personal. Me hice solo. ¿Así ni tu mamá te dio luz? Bueno. Esta frase está más desagradecida que existe sobre la tierra, ¿no? Me hice solo. Triste. Triste pensamiento, que de pensar que uno se hizo solo. Ni se acuerda de las lágrimas de la mamá, ni se acuerda de la tristeza del papá, ni de nadie. Ni de la esposa a veces haciéndole la corbata por la conferencia. Bueno, tengo corbata. ¿Sí? Me hice solo. Tuve el éxito solo. No, en el Islam siempre si un éxito es compartido con todos los miembros de tu vida, de tu familia, de tus parientes, los que apoyaron en tu causa para que vives de esta manera. Agradecimiento a los seres humanos, y a través de agradecer a los seres humanos se agradece ¿a quién? A Dios. Eso es fundamental en el Islam. Si te olvides de no tendrás ningún éxito, ni en esta vida, déjame decir, ni en la otra, para los que creen. Eso es fundamental en el Islam. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no disminuye un bien, no disminuye una riqueza con la limosna. La limosna multiplica la riqueza. Ma naqasa malu min sadaqa. No disminuye ninguna riqueza. Ese ya está lo paranormal. Como saco plata para dar al pobre, ¿ese multiplica mis bienes? Sí, señor. Sí, señor. Para entenderlo hay que practicarlo. En Islam se llama la baraka. Al-baraka, la bendición. Ese es un asunto que está en las materias. Déjame hablar un poco de lo oculto ahora sí, porque es Islam. En las materias hay elementos de amor, Las materias también sienten el amor y el odio. La plata que viene del odio, o de los medios del odio, no dura. Y termina con catástrofes por los que la tienen. Tan grande sea su riqueza, termina con catástrofe en su vida. Y los bienes que vienen con el amor, bien ganados, y con la distribución del bien, duran, perduran y se multiplican, y la vida de la persona es un éxito total. Ese se llama la luz.
se llama la luz en los bienes, en el sistema económico islámico. Se llama la baraka, la bendición. No es exactamente la traducción, porque baraka es cuando Dios, un Adam Smith que hablaba de la mano invisible, no sé qué, ¿sí? Bueno, esta mano invisible puede ser del diablo, pero la nuestra sí es de Dios. Y no es la de Maradona, cuidado. ¿Sí? Porque parece que la mano de Dios de Maradona también fue del diablo. Porque es un engaño, cuidado. No, se habla de luz profunda en este sentido. Dar al pobre incentiva un sentido de ¿qué? En tu vida de amor. Este amor se devuelve. No me preguntan, actúan y véanlo en sus experiencias. Entrénate a dar cada día 200 pesos a una persona. Entrénate a hacerlo y mira si se multiplican tus bienes en el mes o no. Por 200 pesos cada día. Haga el esfuerzo. Claro, si dan 10,000, van a esperar más. Eso es un asunto de experiencia que puede no estar en el sistema económico materialista occidental. En el Islam sí. Existe y lo vimos con los ojos. Lo vimos con los ojos. Hablo de mi persona. Compartes amor, recibes amor de Dios, recibes éxito y recibes abundancia. Ahí sí, fue la amonestación entonces. Y terminamos sobre puntos muy rápidos. Le puse paz, pero no por... ya les explico. Entonces, la doctrina islámica no es monetarista, pero preconiza el acompañamiento para producir valores reales y no especulativos. Garantiza la propiedad privada, promueve la producción individual de riqueza, preconiza una economía de mercado y no una sociedad de mercado, fija unos límites de prevención sociales para institucionaliza, difícil español, para una economía solidaria, y el Estado no monopoliza la vida económica, la sociedad civil, pueden llamar, fija y mantiene su libertad y determina sus asuntos económicos. Llaman una economía civil. Es fundamental porque las personas están educadas para esto, o tendrían que serlo. Y termino con la bella palabra de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando le preguntaron un día: oh profeta, fija los precios del mercado. Fija tú los precios del mercado. ¿Qué dijo el profeta? Yo no fijo los precios del mercado, dejo a Dios. Significa dejo a Dios, los dejo libres a través de la voluntad de Dios, de que cada uno en el mercado fija los precios que permiten a las personas de vivir con dignidad. El profeta no aceptó de entrar y de legislar sobre los asuntos del intercambio en las relaciones humanas, en lo económico, lo comercial, lo financiero, pensando en la dignidad de los seres humanos. Y los musulmanes, tan poéticos que sean y románticos, todavía creen en que los seres humanos son buenos. El problema es que los profesores, no hablo de los que están aquí, soy profesor yo mismo, son malos. Los profesores de esta humanidad, o prefieren que les digo, los que fueron elegidos por ignorancia de los pueblos como profesores, han sido los que han enseñado, y creemos en este asunto diabólico en lo económico actualmente en el mundo. Y creemos en el diablo, y creemos en las fuerzas ocultas, y creemos en el mal, y los musulmanes creen que definitivamente lo que se instaló en el sistema económico mundial hoy está hecho para destruir a la humanidad, lejos de ayudarla. Conclusión, salam, que significa paz. Esperemos la paz, pero la real. La paz de un valor real y no la especulativa. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta?
Buenas tardes. Pues, compañera, pues para de pronto conocer más de cerca y también cómo que nos cuente su experiencia y conocimientos que ha tenido acerca de la implementación de la banca islámica en otros países. En otros países distintos, tales como Londres, que ya comparte el sistema bancario pues, con el de Occidente. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cuál ha sido la reestructuración al marco legal que han hecho y cuáles son las limitaciones que han visto al respecto? Bueno, pues agradezco antes de empezar sobre las preguntas su participación. Gracias por haber escuchado. Me permite también disculparme por lo que no se entendió muy bien o lo que faltó. No se puede hacer lamentablemente más. Es un tema muy extenso y con toda la humildad, los especialistas no están aquí. Es una introducción, ¿sí? Ahora, la pregunta del asunto del banco en el mundo occidental. Sepan que se implementó en Inglaterra por la parte de la comunidad musulmana, que es una minoría en Inglaterra, pero ya de poder, específicamente en Londres, y entraron algunos procesos del Banco Islámico. Primera cosa, no se puede decir que el Banco Islámico, cuando entra en Occidente, no sufre del mercado. Sufre, ¿por qué? Porque es un asunto de leyes también, del gobierno, que permiten algunas cosas y otras no las permiten. La mayoría de los países que mantienen, Inglaterra sería los países que tienen esta apertura, con limitaciones, pero la mayoría de los países occidentales o de tradición liberal no han permitido la entrada del Banco Islámico. No la han permitido. Por muchas razones. De entre ellas, es que haría competencia a los bancos, vamos a llamarlos tradicionales, que no lo son, los bancos tradicionales a interés, y sería una pérdida clara para un sistema que haría competencia a este sistema que se nutre de la sangre de los pueblos. Como el sistema islámico es mucho más ético y mucho más interesante para la persona y que no lo esclaviza a lo largo de su vida por un interés que apoya a los estudiantes, apoya a los pobres, apoya a las personas que tienen un sueño. En el mundo occidental no sería bien visto. ¿Por qué? Porque no está pensado de esta manera. Está pensado de la manera que el rico tiene que quedarse en su lugar y que el pobre tiene que estar pagando por un pequeño préstamo. Entonces, no sé, yo no creo que sea posible, por ejemplo, implementarlo ahora en Colombia. No creo que permitirían eso. Son acuerdos con los estados. Le agradecemos que nos haya acompañado acá en el programa de economía, especialmente porque ojalá y todo lo que la universidad pudiéramos estar acá nos engrandece ese tipo de reflexiones. Creo que nos hace mucha falta a todos la tolerancia, yo creo que es muy importante y de verdad el amor para que seamos mejores. Muchas gracias. Y aquí gracias a los de Chorro, los 2 años que vienen. Y bueno, pues muchas gracias. Dios los bendiga.